Buenas tardes. Bueno, agradezco la oportunidad de estar presentándome en este importante congreso. Agradezco también la presentación que se ha hecho de mi persona y es importantísimo que sucedan este tipo de testimonios sobre la escuela más importante de diseño que ha habido en este planeta, ¿no? Bueno, y con ello agradeciendo, quiero también ofrecer disculpas por no encontrarme físicamente, sino en línea, compartiendo esta ponencia, pues me encuentro fuera del país haciendo otras labores académicas. Y bueno, empecemos con el tema que he propuesto, que es la línea Bauhaus y Kandinsky, formalismo versus iconología. El problema de la teoría del arte con relación a su propio fenómeno de estudio es que destruye en variadas ocasiones los modos en que la obra debe analizarse. Ante ciertos tópicos artísticos, la pregunta sobre cuál es la aplicación teórica metodológica más pertinente es constante para los historiadores del arte. Lo anterior enfrenta condiciones desiguales para analizar ciertas controversias que la Bauhaus planteaba. Lo que se ha visto como de ámbito formal puede ser observado iconológicamente y viceversa. La iconología no es más que un testimonio. Erwin Panofsky refiere, cito, recuerdos del hombre que llevaron años atrás en forma de obra de arte. Cierro la cita. Y habría que agregar que no le interesa establecer calidades ni goce estético alguno. Por lo tanto, los juicios de valor son innecesarios. El historiador del arte, iconólogo, es un detective que en su búsqueda encuentra los recorridos históricos y los puntos objetivos de la innovación del ícono. En el mundo contemporáneo, a la iconología le interesa la semántica, la genealogía de la imagen y la imagen en sí. Según el mismo autor, hay temas que escapan de la iconología: el paisaje, el retrato, la naturaleza muerta. Por ahí se muestran unas diapositivas. De la misma manera, el desnudo, que ha sido poco considerado desde tiempos prehistóricos como tema en sí mismo, resulta más en análisis de tipo formal, ya que en ellos se enfatizan color, volumen, luz y sombra o trazos lineales que conducen a ciertas lecturas de interpretación psicológica. Por otra parte, la arquitectura y las artes decorativas, pudiendo agregar, aunque Panofsky no lo refiera, la artesanía, salen de todo ámbito iconológico. Habría que ver de qué manera pudieran tales cosas demostrarse, sobre todo las dudas que puede dejar en cuanto al uso de íconos y de arquetipos el tema de las naturalezas muertas. Es como si Panofsky olvidara a Paul Cézanne y las novedades al tema señalado. Para Óscar Morriña, el formalismo es una unidad coherente organizada y por lo tanto existe un lenguaje de las formas y es por ello por lo que forma y contenido constituyen un módulo invariable. En cuanto al término imagen, el formalismo la relaciona con la información o algún tipo de conocimiento. Para Morriña, esta imagen o representación tiene aspectos narrativos o descriptivos y de artes visuales se trata. Por tanto, es más fácil y conveniente la obtención de información o conocimiento. Con la manera narrativa descriptiva, la lectura se vuelve más asequible. El análisis formal puede estudiar y definir el lenguaje de toda imagen plástica. La forma es la apariencia de ideas y esas ideas pueden ser percibidas en esas formas. Esto es lo que deduce como lenguaje formal, es decir, que la llamada imagen plástica es una organización en donde el artista vuelve objetiva su idea. ¿Cómo se percibe esta imagen? Por las diferencias dadas en los valores, esto es la luz, los colores, entiéndase matiz y las texturas. Estos tres aspectos suceden solo en lo que se define como configuración, punto, línea, área, volumen. La combinación de todo unifica el entramado diseño de la obra. De ahí que exista la diferencia con el estudio de la imagen iconológica, ya que no supedita, sino que contiene a la imagen con otras múltiples imágenes. Por eso no pretende crear unidades de estructuras lingüísticas. Viendo la diapo, para el mismo autor, cito, un círculo o un triángulo dejan de serlo cuando un determinado contexto nos recuerda de inmediato una figura humana. Cierro la cita. Es por ello que el cuadrado, el triángulo o el círculo no son figura y por tanto no son íconos ni arquetipos. Lo anterior sería una total incoherencia, ya que para el formalismo la expresión es lograda en la obra visual por medio de una estructura análoga de todos y cada uno de sus elementos. Estos que no solo se configuran, sino que se organizan visualmente en lo que Morriña llama equilibrio, proporción y ritmo énfasis. Viendo la otra diapo,
en el apartado de advertencia del libro Punto y Línea sobre el plano de Vasily Kandinsky, señala cuestiones a tomar en cuenta para esta disertación. El artista teórico considera que su obra es una sistematización de ideas llevadas de la teoría a la práctica. Utiliza el concepto de ciencias artísticas, por tanto no es descabellado pensar que haya expresado el uso del método analítico para lo que él plantea como un valor, que podemos considerar estético con relación a los valores sintéticos. De lo anterior se desprende que los elementos formales pueden ser considerados valores y no simplemente forma. Otro concepto o otros conceptos expuestos por él son los de exterioridad, interioridad aplicados al plano. Iconológicamente, el autor aprecia en la imagen su otro lado, un reverso anverso que no es lo contrario en la imagen, es la imagen del otro lado, es otro posible desarrollo de la imagen. La síntesis de elementos no solo es conformación lineal, sino composición sintética de la imagen. Esta puede corresponder a figura. Aunque el concepto figura en arte se le ha relacionado con contorno de lo humano y lo animal y línea o conjunto de ellas que representa un objeto le importa la geometría, es la palabra figura tan de tono multidisciplinario en las vanguardias que no afecta ni discrimina objeto, cosa, humanidad, animalidad, lenguaje. Es en ese sentido que la conformación de un ícono en su aspecto formal puede estar determinado por la síntesis, y por ello un ícono no solo puede ser representado en la abstracción figurativa, sino que sería suficiente por su composición en el espacio determinar su sentido, significado iconográfico e iconológico, lo antepuesto siempre y cuando responda a su devenir tratamiento histórico-cultural. Para Thomas Mitchell, las formas de construcción de figuras no son figuras, por eso deben usarse otros términos, modelo, esquema o definición. Las palabras anteriores determinan una imagen que no es simplemente una figura. El comportamiento de la imagen como semejanza es para este autor un predicado o predicados que enlistan o puntualizan similitudes y diferencias. La imagen para Mitchell no debe confundirse con la de representación pictórica, aunque así se siga viendo muchas veces. La imagen puede alcanzar aspectos verbales y textuales, ya que existe en la comprensión espiritual fuera de su materialidad. Las dos posibilidades de construcción lineal en la obra artística constituyen, por un lado, su sentido estructural, que se basa en un sistema semioculto que fundamenta el desarrollo de lo que el formalismo llama imagen, y por otra parte, la línea puede ser un recurso de tipo expresivo, es decir, cada línea en su relación o en su búsqueda semántica establece mensajes individuales y luego enunciativos. Otra de las contradicciones con la iconología es que para el sistema de análisis formal, cualquier apreciación de la obra de arte no puede realizarse parcialmente. Lo expuesto permite examinar los cambios en el tratamiento de la imagen en la Bauhaus a partir de elementos primarios de la construcción del dibujo que Kandinsky plantearía como método de enseñanza, aunque para esta alocución importa referir desde la imagen misma, la imagen kandinskiana, el comportamiento que llamaremos formal iconológico para acomodar aspectos que anteriormente han sido vistos desde metodologías de corte formalistas. El fenómeno de la Bauhaus, producto de esas rupturas, trajo fórmulas aplicadas a metodologías del trabajo docente que en la figura de Kandinsky, durante su periodo como maestro allí, de 1922 a 1933, resaltan en una nueva mirada a la composición lineal. Es la línea un elemento primario constructor de íconos y arquetipos, al menos eso demuestra el pintor teórico en periodos antepuestos y posteriores, donde lo geométrico se fue desarrollando en lo biomórfico. ¿Sí? Amarillo, rojo, azul de 1925, composición 9 y 10 de 1936 y 1939 respectivamente, rematando con cielo azul de 1940, muestran el image de la tensión-dirección lineal a través de la síntesis. Mitchell asevera que las imágenes y las ideas se duplican, es el modo en el que se figura la figuración. Esta terminal es una práctica constante en el arte y es el modo recurrente en el que se construyen imágenes.
Con base en esto, la Bauhaus y el trabajo de Kandinsky navegan entre la polaridad de lo útil devenido tangible y concreto y lo ilusorio edificado del originario. Aunque las intenciones de la mejor escuela de diseño del pasado siglo haya sido retomar ideas también devenidas de esos cambios sustanciales en la mirada al arte del siglo XIX. Ideas además relacionadas con el uso de materiales innovadores y con la recuperación de métodos artesanales que permitieron desarrollar construcciones de muchos tipos y sobre todo la mezcla de lo funcional y lo estético para dar acceso a estos productos a cualquier miembro de la sociedad. Casos precedentes son las Art and Craft inglesas, fundada en 1861 por el artesano y diseñador británico William Morris, quien estuvo profundamente vinculado a los preceptos de la hermandad prerrafaelita. Esta hermandad rechazaba la producción industrial en las artes decorativas y la arquitectura, ya que el retorno a la artesanía del medioevo provocaba reflexiones estéticas sobre la verdad en artes. Dichas actitudes fueron influencia decisiva en el pensamiento estético decimonónico y también para las premisas estéticas del modernismo del siglo XX, ya que la creación de las Art and Craft se fundamentaron en el rechazo a los métodos industriales, la unión indisoluble entre arte y artesanía, lo bien hecho como consumo inteligente por parte de la sociedad y sobre todo el trabajo grupal. Es justo mencionar el movimiento ruso de los Pereshvishniki, surgido en San Petersburgo por pintores que abandonan la academia y buscaron la recuperación de la tradición y con ello provocar la facilidad de comunicación con la sociedad. De ahí que hayan sido conocidos también como pintores ambulantes, ya que sacaron a las pinturas de los espacios cerrados para exponerlas al aire libre y provocar el goce visual y didáctico de toda la sociedad rusa. Por lo tanto, el trabajo de Kandinsky en la Bauhaus estará determinado por estos preceptos histórico-estéticos y por el regreso al pensamiento abstracto definitorio del lenguaje de la humanidad. La visión kandinskiana es sociocultural. En 1910, Kandinsky había perfilado que el lenguaje esencial, constante e inamovible de la pintura estaba determinada por la pintura y la línea, mucho antes de que surgiera la Academia Rusa de las Ciencias Estéticas en 1921, donde se trataría de modo científico al arte. A saber de sus orígenes rusos, las influencias también estaban determinadas por el simbolismo tradicional de su país natal. El simbolismo hacía uso de los medios artísticos para la expresión de una suprarrealidad. En el caso de Rusia será la figura de Mikhail Nesterov la que puede considerarse como la máxima representante del llamado simbolismo religioso ruso, que tendrá un impacto significativo en los propios temas del realismo como huella de lo tradicional en el propio siglo XIX. Muchos artistas de la vanguardia rusa antes de la revolución de 1917, como fueron Tatlin y Rodchenko, mencionaron a estos medios artísticos como un fin en sí mismos. Se preocuparon a la par de una Nadezhda Uldasova de la forma en el arte moderno, pero no como elementos formales, sino como las formas que iba tomando esta pintura. Los puntos coincidentes con Kandinsky, aunque éste haya hablado el lenguaje del arte como uno de tipo universal, radica en el sentido en que la obra aparece, en la manera en que surgen las formas, un aspecto determinado más por lo iconológico que por lo formalista. De ahí que muchas de sus pinturas trasladen en su correlación picture-image, trazos jeroglíficos, lo pautado, el elemento teriantrópico o tectiforme, una especie de surrealidad primigenia. Fundamento que, por cierto, puede cimentar constantemente íconos y arquetipos, ya que los principios del lenguaje del arte han sido definidos como modelos muy claros desde la antropología. Estos están presentes en el arte parietal de todo el planeta y construyeron pictogramas e ideogramas definitorios de alfabetos y construcciones estructurales y estéticas de la humanidad. Cada uno de ellos se perciben en la obra kandinskiana tanto teórica como práctica. El círculo, por ejemplo, con el punto central, triángulos inversos, signos sexuales femeninos y masculinos, cruces, bastones, dedos, manos completas e incompletas, líneas paralelas y puntos en secuencia, círculos acompañados de otros, espirales, cuadrados, triángulos, flechas, puntos, líneas. El desarrollo de la imagen kandinskiana es provocación no solo de construcción teórica visible y correspondiente a sus análisis, sino a las atribuciones de miradas en el trabajo de la imagen, como fue la del pintor mallorquín
Joan Miró, con quien no solo tenía amistad, sino una influencia impactante en sus trabajos biomórficos, donde se muestran ciertas formas repetidas en desarrollos icónicos. Esta línea quebrada del desarrollo icónico, que es correspondiente a la síntesis de Bellowman de la imagen, pasa por continentes en viajes transatlánticos que muestran tanto en el movimiento antropófago brasileño, en la obra de Miró, en la de Kandinsky, como en la del cubano Wilfredo Lang, un electrocardiograma de influencias. Avaporu de Tarsila do Amaral de 1928, Caracol, Mujer, Flor, Estrella de Joan Miró de 1934, Alrededor de la línea de Vasily Kandinsky de 1943 y Clairvoyance de Wilfredo Lam de 1950, cruzan en el trabajo de la línea una construcción de tipo biomórfica traducida en resultados icónicos, sobre todo en el trabajo de las extremidades. En nuestros ámbitos contemporáneos aún pensamos que las palabras derivan de, dice Mitchell, cito, de las cosas por medio de las imágenes, cierro la cita. Esta es nuestra concepción de imagen. La imagen es fluorescencia y no reflejo, parafraseando el mismo autor. Se deriva entonces la reflexión de que la imagen se entiende por sí misma. Una imagen se aísla de las cosas en la misma forma que se aísla de otras imágenes. La exterioridad e interioridad de la imagen kandinskyana en la construcción lineal acaece en la configuración elemental que tendrá imagen visual e imagen mental como resultados de una posible construcción en semejanza. Ya desde el arte helenístico se podía observar el intento de personificar a través de las abstracciones, seres que poseían alegóricamente fuerzas naturales y caracteres humanos. Algunas de estas no solo aportaron a la imagen visual, sino a la verbal, como impronta de relaciones lingüísticas, abocadas a un concepto originario que partió de un image iconológico. Ejemplos como tales: Tánato como la muerte, Himno como el sueño, ambos hijos de la noche que trajeron al mundo a la justicia, imagen en Némesis, y a Eris, que no podría ser otra que la discordia. A esto se le pueden sumar muchos más, importando en fin para esta disertación no solo la construcción de las imágenes en semejanza y los entramados de su exterioridad, sino la síntesis de Bellowman de ellas. A modo de ir concluyendo, digamos entonces que la imagen debe estar lejos de la materialidad y es la palabra en sí misma concepto de semejanza.